Vamos a arrancar con esto que sería la última actividad de este mes de talleres, encuentros, charlas, cosas afines que hubo, que se llamó el Día del Futuro, que no fue un día, fue mucho más que un día. Para hoy quedó el tema de la narrativa del futuro, un tema que se puede atacar desde muy distintos lugares. Y se nos ocurrió que había por lo menos dos maneras, las primeras que vienen en la cabeza al pensar en esto es, bueno, desde dentro de la literatura, ¿cuál es el género, cuál es la rama de la literatura que se mete con el futuro, que piensa en la especulación como su herramienta principal, ¿no? Y bueno, es la ciencia ficción. Pero por otro lado, podemos verlo desde afuera de la literatura. Es decir, qué cosas del exterior o ¿no? Desde fuera de lo artístico pueden influir, como ha pasado muchas veces, en lo estrictamente literario. Por eso la mesa que convocamos para hoy tiene, por un lado, vamos a ir en orden, los voy a presentar en orden, ni como están sentados, ni por la edad, de una manera un poco arbitraria, pero es desde más adentro hacia más afuera de la literatura, y bueno, capaz que después, al terminar de hablar, podemos cambiar de idea, cambiar de posiciones, ¿no? Pablo Dobrinin, de Azul, es escritor de ciencia ficción o algo parecido a eso, no sé si te sentís. Ahí va. Tiene publicado un libro que se llama Colores Peligrosos, que es una antología de cuentos que ha estado escribiendo durante décadas, podemos decir. Pero también te ocupaste de Piria, ¿no? De Francisco Piria, que en cierto sentido también era una persona, era un futurólogo, ¿no? Alguien que pensaba muchísimo en el porvenir, ¿no? Natalia Mardero también es escritora. Aunque no es estrictamente una escritora de ciencia ficción, sí ha usado como recurso algunos elementos de ciencia ficción. Tiene 2 libros publicados de relatos, Posmonautas, Guía para un Universo. Después tenemos a Juan Grompone, que es ingeniero y además escritor. Ha pensado mucho y ha escrito mucho sobre cómo va a ser o cómo debería ser el porvenir. Y también tiene algunas teorías sobre cómo la literatura o cierto tipo de literatura se puede cruzar con algunos desarrollos de la informática. Y para el final, Gonzalo, capaz que lo estoy tapando un poco, Gonzalo Frasca, es básicamente conocido como el programador y diseñador, creador de videojuegos, es empresario además, es docente, es investigador, y también tiene algunas teorías en las que se cruza lo narrativo con ese mundo del juego. Lo primero primer disparador para hablar es un poco la situación de la ciencia ficción hoy. En los 50, los 60 sobre todo, parecía como un subgénero que estaba a punto de explotar y transformarse en literatura secas. Después pasó algo, habrá explicaciones. El cine retomó, hoy en día es muy común ver ciencia ficción en el cine. En cambio, dentro de la literatura, la ciencia ficción quedó en un lugar un poco subalterno o está presente, pero como elemento en novelas, en relatos que no pueden ser clasificados directamente como ciencia ficción. Tal vez algo parecido a lo que hace Natalia. Entonces me gustaría, no sé, si les parece que es así o por qué es así, que lo comentaran ustedes. No sé si querés hablar vos, Pablo. Mirá, yo lo que estoy viendo es que la ciencia ficción ha crecido de alguna manera, se ha diversificado, pero eso es algo que siempre pasaba, o sea, de lo que era la originaria ciencia ficción, ¿no? O sea, o mejor dicho, la ciencia ficción moderna que nace con la época de Hugo Sherbak, Campbell, todo ese tipo de cosas, que trataban de promover la ciencia. Eso ya, de algún modo, no te digo que ha quedado desvirtuado, pero es lo que menos se usa, es lo que menos se practica. La ciencia ficción dura, por ejemplo, hoy por hoy yo lo estaba charlando con editores, sobre todo de Argentina, ¿no? Que son los que más se están moviendo a nivel latinoamericano, y me decían que
es lo que menos se practica. En definitiva, esto me lo comentaba, por ejemplo, una editora de Laura Ponce, de la revista Próxima, me decía que no importa porque en definitiva estamos yendo al fondo de la cuestión. Lo importante no es de repente que un autor te muestre un cambio tecnológico, sino las repercusiones que esos cambios pueden tener en el individuo. Pero no solamente los cambios tecnológicos, sino también los cambios en la ciencia, porque la ciencia ficción abarca la tecnología, ¿verdad? Pero digo, todas las ciencias humanas, por ejemplo, las ciencias sociales. O sea que lo importante es, en definitiva, y hoy más que nunca, cómo el hombre se plantea ver el mundo que le rodea y el futuro que le puede deparar, ¿verdad? Pero no necesariamente enfocado hacia la ciencia, sino hacia los aspectos humanos concretamente. Yo quería comentar justo cuando vos nos decías de reflexionar sobre este tema, hoy leyendo el diario, hablaban, ya es una noticia que 2x3 aparece, lo del robot este japonés que hace Honda, el Asimo o Asimo, con todo lo que puede hacer y todas las utilidades que va a tener en corto plazo, ¿no? Y hablaban de la relación con el libro El hombre bicentenario de Asimov, que está en la película también. Entonces yo pensaba, bueno, el futuro es esto, es todo lo que imaginamos y más. Por eso también me parece que la ciencia ficción no es que haya desaparecido, ni mucho menos, sino que se ha transformado, ha mutado, ha penetrado en nuestras vidas. En la literatura me parece que ha perdido un poco de fuerza porque justamente es muy difícil para un escritor plantarse hoy y imaginar un futuro más revolucionario o más avanzado que lo que estamos viviendo hoy, y las cosas que todos los días en los diarios, en la tele, vemos que se descubrió tal cosa y que están desarrollando tal proyecto. Sin embargo, el valor que tiene, me parece, los clásicos de ciencia ficción hoy es que tienen como esa gracia de decir, mirá, este tipo en 1920, por decirte algo, lo que logró imaginar, que es algo, o imaginó algo que está sucediendo ahora, ¿no? Como, no sé, pensando, o desde escritores como Julio Verne, que tuvieron esa habilidad de proyectarse mucho más que el resto, ¿no? Y son libros que están ahí, son clásicos, digo, y se siguen encontrando en las librerías y son referentes. Yo no tengo como ese miedo de pensar que, no, es un género que lo han dejado de lado. Me parece que está muy vivo y va a ir mutando, y a medida de que surjan escritores que puedan encontrar, que puedan pasar esa barrera, ¿no? De mirar más allá, nada, va a continuar. Sí, yo básicamente estoy de acuerdo. El problema es que la ciencia ficción se quedó sin futuro con F mayúscula, ¿no? Lo que fue pasando fue que los cambios se han ido acelerando enormemente, y esa cosa didáctica que siempre tuvo la ciencia ficción, didáctica en el sentido, bueno, por lo menos filosófica, ¿no? De plantearnos, a ver, esta ciencia y sobre todo tecnología, ¿no? Porque se llama ciencia ficción, pero hay muchísimo de ciencia ficción sobre tecnología, cuáles son las consecuencias, y ahora se le abrieron unos frentes gigantescos, ¿no? Hasta los años 50 y 60 básicamente teníamos el espacio y el átomo como protagonistas, y ahora ya con Google puedes hacer, Asimov hubiera escrito 250 libros, y entonces se le fragmentaron las batallas, y creo que se quedó atrás. Igual está presente en todo, pero no como una bandera o como un tema. Decís, bueno, yo entro a esta tienda y esta tienda es la que habla de futuro, ¿no? Tenemos que pensar hoy en día la ciencia ficción como arte, como literatura. O sea, no tenemos que exigirle a un escritor que nos anticipe el futuro. No es la misión de él. Es un artista, es un escritor. O sea, si Julio Verne no hubiera imaginado el submarino se hubiese hecho igual, ¿tá? Y o Arthur C. Clarke, que decía que él había inventado los satélites artificiales, se iban a inventar igual.
O sea, eso queda para la anécdota. Pero cada vez hoy, y esto mira, lo estoy viendo a nivel internacional y a nivel latinoamericano, los editores están evaluando y valorando cada vez más el potencial artístico de los escritores, lo que pueden aportar como narradores. Y eso que tú decías hoy, de que de repente hay escritores que no son del gueto de la ciencia ficción y se meten. Eso es así porque se ha popularizado, o sea, todo el mundo sabe lo que es una máquina del tiempo, el hiperespacio, el ciberespacio, así como de repente ves una película o una historieta o hasta un dibujito animado de repente que utiliza las teorías de Freud, que se han recontra popularizado. Bueno, pasa lo mismo con toda esa mitología creada por la ciencia ficción. Digo, pero hay que pensarlo como literatura más que nada. Por eso creo que está cada día más viva. Y a tal punto está viva que hay un montón de corrientes que ha generado, que se siguen practicando y con mucho éxito. Hay un montón de cosas. Por eso te digo, tenemos que pensar más allá de lo que fue el impulso original, que era, como lo planteaba Hugo Sherbak, bueno, vamos a hacer esto para divulgar la ciencia. No, ahora hay un montón de cosas. O sea, por ejemplo, en los 70 surge una revista que se llama Nuevos Mundos, New World, que la saca Michael Moorcock, y que ahora vamos a decir como primicia que este mes estaba para salir, se retrasó. O sea que en cuestión de días, de repente la semana que viene vuelve a salir. Y era una revista que planteaba justamente, o sea, era hecha por escritores de ciencia ficción, por gente vinculada al tema, pero que movía otras cosas, se acoplaba, digamos, al tema de las vanguardias, te publicaba un tipo como William Burroughs, por ejemplo, o sea, le daba otra dinámica a las cosas, pero apuntaba a algo más. De repente, yo qué sé, por ahí no pronosticaba un invento, no anunciaba un invento, pero hacía una sátira despiadada a la sociedad, proyectándola hacia el futuro. ¿Tá? Hoy en día tenés el steampunk, que surge como, bueno, digamos primero el cyberpunk, el post-cyberpunk, que ya es un poco como que le pierdan el miedo a toda la tecnología, porque hoy todo el mundo maneja una computadora, entonces ya eso de quedarse atrapado en la realidad virtual no corre más. O sea, me voy a atrapar en un mundo virtual y me van a matar. Eso como que se dejó un poco de lado. Entonces surge el post-cyberpunk, surge el steampunk, que es como una respuesta irónica, porque es el vapor, ¿no? O sea, estaba el cyberpunk, es el vapor punk. Entonces te hacen cuentos ambientados en la época victoriana, por ejemplo, el retrofuturismo. Y ahora se habla del slipstream, que sería de repente lo que antes se decía como nueva ola, que era que se contaban relatos que, como decía Asimov, por ahí no tenían un principio, un desarrollo, un final, no era el esquema clásico de cuento, pero aportaba otras cosas, aportaba literatura, aportaba experimentos literarios, surgían tremendos escritores. Ahora estaba leyendo, por ejemplo, una entrevista que le hacen a Paolo Bacigalupi, que es un escritor o sea, de importancia ahora, ¿viste? De lo que está tallando más a nivel mundial, y le preguntaban por las influencias, y el tipo decía, sí, leo Heinlein, no sé cuánto, dice, pero también leo Hemingway. O sea, y entonces vos lees a Paolo Bacigalupi y entendés por qué el tipo escribe tan bien. O sea, está formado con otras cosas. Ballard también, era otro escritor buenísimo, pero se había formado con el surrealismo también. Eso está pasando. O sea, primero, escritores de adentro de la ciencia ficción que escriben mejor porque tienen otras influencias, lograron desprenderse del gueto, y gente de afuera de la ciencia ficción que de repente aparece en colecciones esporádicamente o toca el tema, o mejor dicho, crean no novelas de ciencia ficción, sino con elementos de ciencia ficción. ¿Por qué? Porque todo eso está en el imaginario colectivo. Bueno, yo no sé exactamente qué decir, pero quiero decir algunas cosas sobre lo que opino yo sobre la ciencia ficción. Por empezar, estoy de acuerdo con Asimov que hay dos clases de ciencia ficción, la social y la tecnológica. Yo lo digo francamente, a mí la social no me interesa, a mí siempre me interesó la tecnológica. La rama social es constructora de utopías, de modo que es una cosa que se remonta al pasado, es decir, desde Platón ya hay utopías y mucho antes. El manifiesto comunista es una utopía, ¿no? Es un documento de ciencia ficción, uno de los mejores para mi gusto. Lo digo en serio. Creo que tengo una opinión que seguramente será muy discutible. Para mí, la ciencia ficción y los cuentos y las historias policiales son complementarias en este sentido. A mí me gustan las novelas policiales y los cuentos de ciencia ficción. Y me parecen horribles los cuentos policiales y las novelas de ciencia ficción.
Es decir, creo que no hay manera de sostener una novela, a pesar de que Asimov escribió como 500, no como 250, sin internet. Pero francamente no lo veo posible la escritura de una novela, a pesar de que hay algunos casos de novelas muy famosas, ¿no? Creo que el problema que les pasa a la ciencia ficción, sobre todo por la base, la parte tecnológica, es que se fue quedando sin temas nuevos. Es decir, porque repasemos un poquito. Julio Verne, que para mí era un mal escritor de ciencia ficción porque sabía muy poco de ciencia, casi todas las novelas de anticipación de Julio Verne están horribles, están mal. Ni que hablar del viaje de la Tierra a la Luna, es un desastre desde el punto de vista astronómico. Si Newton le hubiera echado de una clase de física a Verne, es decir, un siglo antes Newton lo hubiera echado de una clase de física. Después, de modo que él anticipó mucho, porque vivía en el momento en que se comenzaba a usar la electricidad, ¿no? Si uno mira básicamente los argumentos de Verne son casi todos eléctricos. Wells, por ejemplo, que es un autor bastante maltratado, sin embargo, creó uno de los argumentos más importantes, que es la guerra de los mundos, y creó otra cosa más importante, que es bastante desconocida, fue el que anticipó la bomba atómica. Sí, fue el primero que habló de la bomba atómica. Hay una historia en donde anticipa la bomba atómica. Karel Capek no escribió ninguna, que fue el creador de la palabra robot y de la idea, lo escribió en una obra de teatro, ni siquiera no era ni un cuento ni una novela. Y eso le dio mucho tema, es decir, ahí se creó un nuevo paradigma, ¿no? Es decir, acá tenemos un aparato con el cual podemos fantasear. Lamentablemente los robots son cada vez más reales, ¿no? Y entonces está ocurriendo un problema. Sin embargo, sobre los robots no se toca para mí lo que sería más interesante, que es la distancia entre los robots y los seres humanos. La ciencia ficción da por sentado, para mí una idea que es totalmente errónea, que es que los robots se pueden acercar hasta confundirse con los seres humanos. Es disparatado ese tema. Es una cuestión que existe, está planteada desde el punto de vista científico, se llama el test de Turing, y mi respuesta es negativa. Es decir, creo que no hay manera de imitar la conducta de un ser humano con una máquina informática. Bueno, finalmente la destrucción final es otro tema muy favorito, pero ya más bien es del tipo social, ¿no? Es decir, las novelas de Orwell o de Huxley, por ejemplo, son paradigmáticas en ese sentido. La Biblia, así el Apocalipsis, por ejemplo. El Apocalipsis es claramente una novela de ciencia ficción también. En general, estas novelas de fin del mundo anuncian el fin de una sociedad. Es decir, en definitiva, la novela de Orwell, 1984, era el temor que presentaba el mundo soviético, ¿verdad? Era una especie de exageración del mundo soviético, que duró apenas más que 1984, duró unos poquitos añitos más. En cambio, en 1984 fue el año de la Macintosh, que eso me parece bastante más importante, y la publicidad de Macintosh usó la idea del gran hermano para su célebre comercial de todo esto. En definitiva, yo lo que creo que una de las cosas que le pasa es que no hay paradigmas nuevos, es decir, que no hay esas ideas nuevas como la idea del robot, la idea de guerra de los mundos, la idea de la electricidad va a servir para todo, como era un poco la idea de Julio Verne. Entre paréntesis, Julio Verne escribió una novela de ciencia ficción muy desconocida que se llama algo así como París en 1963 o 64. Es decir, que es bastante mala y ahí el contraste con la realidad es asombroso, ¿verdad? Así que en definitiva yo creo que el futuro está en los cuentos y tiene que venir algún salvador que cree nuevos paradigmas, ¿no? Yo quería decir que, me parece que Grompone está enfocando para el lado científico exclusivamente. Está bien, digo, es una postura, pero Bradbury, por ejemplo, Crónicas Marcianas, se estudia en literatura, porque es un gran escritor. Me acuerdo cuando yo estaba dando clases sobre Bradbury, con una página podía estar 4 clases, con una página, por los recursos literarios que utiliza. O sea, y eso no invalida la obra de Bradbury. Entonces no va a ser una novela o una... Esa se puede tomar como novela o como conjunto de relatos, como quieran, ¿no? Las Crónicas Marcianas, pero digo, no queda invalidado por eso. Insisto en que para mí la ciencia ficción es arte.
El tema de las proyecciones al futuro es otra cosa, le interesará a los científicos. Sí, yo me quedé pensando en una cosa igual que el género ciencia ficción y el género policial. Juan decía, daba a entender bueno, que la ciencia ficción se quedó sin tema y que por eso moría. A mí me parece triste, pero a la vez me parece una linda muerte, ¿no? Porque quedarse sin tema. El policial, digamos, es un género con un solo tema. Son los procedimientos lo que importan. Me parece una muerte bastante, si fuera, ¿no? Bastante heroica. No, bueno, se agotó, llegó a su... No, pero quería salir un poquito de la ciencia ficción. O mirarlo para afuera y entrar en la otra parte que mencionábamos, la de los formatos, ¿no? La de cómo lo que rodea un poco la manera en que se escribe y que se lee, ¿no? Que ha ido cambiando. Esto sí ya es especulación, ¿no? En el sentido que a vos te interesa. ¿Cómo puede afectarnos como lectores y bueno, y algunos de ustedes como escritores o a los que vengan? En el sentido, bueno, por dar algunos ejemplos, ¿no? La aparición del cine, por ejemplo, influye en que el realismo en literatura, bueno, que ya venía experimentando algunos golpes, perdiera, por lo menos momentáneamente se desbalanceara, tuviera que buscar otras técnicas. Y así tenemos un montón de ejemplos. Yo creo, por ejemplo, que ahora somos un poco más conscientes, gracias a algunas tecnologías, ¿no? de que algún otro tipo de escritura también es arte, o también es narrativo, también es literario. Por decir una cosa muy burda, pero antes del concurso de SMS que organizaba Antel, a todos nos parecía que de repente dos renglones o dos frases podían llegar a ser un minicuento, o lo veíamos, pero lo dejamos pasar. Digo eso que es algo muy, muy burdo, pero como ejemplo, ¿no? Podemos ir para otro lado, los blogs, por ejemplo, ¿no? La explosión de blogs que hubo hace 10 años, más o menos, un poco menos. A partir de eso salió un tipo de escritura que ahora se dice escritura de blog, se le dice algo que es medio como, que ya estaba, ¿no? Pero que es medio como íntimo, tipo diario. O sea, son algunos cambios recientes que de repente están anunciando una nueva manera de relacionarse. Los formatos, ¿no? Bueno, ahora la manera en que uno puede bajarse un libro e inmediatamente poner a leerlo, sin importar dónde está el editor, en fin. Quería si se animaban a charlar de cómo les parece que eso va a afectar la lectura y la escritura de ficción. ¿Quién quiere? Yo me voy para el lado de la tele, si puedo. ¿Puedo? Que no es libro. No, hay un libro muy interesante de Steven Johnson, que es un escritor que es muchas cosas. Es supuestamente divulgador, pero es un tipo inteligente, y además cuando se equivoca lo hace espectacularmente mal en el mejor sentido. Y tiene un libro que se llama Todo lo que es bueno para usted es malo para usted. No, todo lo que es malo para usted es bueno para usted. Y hace un análisis muy interesante sobre las series de televisión, que creo que hoy día o sea, de la narrativa es el formato más interesante. O sea, yo por lo menos la mayor parte del tiempo dedicado a la ficción es serie de televisión. Mad Men y Los Sopranos, ese tipo de cosas. Y él agarra y hace una gráfica sobre los argumentos, las líneas argumentales de una serie en los años 70, agarra SIH, y entonces hace una gráfica y muestra que SIH siempre empezaba primero con una pequeña historia en tono de comedia con el Fiolo, no me acuerdo cómo se llamaba el Fiolo, el negro que tenía una pluma, Teddy Bear creo que se llamaba. Después venía la trama de la historia y después un remate de ese primer pedacito. O sea que son dos líneas, o sea, con un cuadradito al principio, la trama principal y el desenlace de la primera. Y que es, bueno, o sea, completamente tradicional. Después agarra Los Soprano, y Los Soprano tiene 12 líneas argumentales paralelas que se van intercalando constantemente y que muchas veces en un capítulo hay 2 o 3 que no se hablan en ese capítulo, capaz que se hacen referencia, pero que después se enganchan en el siguiente. Y esto no lo dice Johnson, pero digo, es la transformación no de la literatura enciclopédica, ¿no? Digo, porque eso ya existe ese tipo, pero sí de la literatura o de la ficción más bien como deporte. ¿Qué quiere decir esto? Que no es, o sea, está pensada estas series, por eso inventaron
un mecanismo narrativo que se llama previamente en 24, ¿no? O en Lost. Pero igual en Lost no se entendía nada, así que por más que previamente pusieran 40 minutos de explicación. Y lo interesante es que es un formato en el cual está diseñado para que uno diga qué carajo está pasando y que mire a la persona que está mirando al lado o tuitee o le pregunte al amigo mañana en el laburo, ¿por qué mierda están haciendo los osos en ese lugar? Y es, o sea, incentivando el espíritu crítico, ¿no? O sea, estar constantemente analizando y tratando de llenar y jugar como puzzles y hacer todo el tipo de relato de lo que pasó desde el punto de vista de cada uno, que es equivalente a lo que se hace con el fútbol o con los deportes. Entonces, que no es casualidad, además que se ha desarrollado con los reality shows en paralelo, ¿no? Entonces, es una especie de deportización de la ficción, que la hace mucho más parecido a un juego, pero no un juego donde uno participa activamente, sino un juego de espectador. Eso para mí, o sea, es el formato, sí, principio del siglo XXI, más que cualquier otra cosa, creo que es donde está la riqueza y creo que los números lo acompañan. No sé si es bueno o malo, o sea, el tema de la audiencia, pero claramente está ahí. ¿Quién más quiere parar? Quería acotar que esas series las escriben escritores también, que son escritores, y claro, cuando alguien, como que, viste, te dicen, no, porque la tele, ¿no? Todavía hay gente que los productos audiovisuales con narraciones de calidad últimamente se ven en la televisión. El cine se ha quedado como atrás y las series son las que... eso, que estaba de acuerdo contigo con eso también. Y los previously, eso de Lost, te iba a decir que al principio yo no los entendía, pero que después entendí que ponían cosas que tenían relación directa con lo que iba a pasar en ese capítulo. Cuando lo veías decías, ¿y esto que es un menjunje de...? Era muy inteligente eso. En cine el cliffhanger se hacía, pero era como te mostraban al personaje a punto de morirse y después arrancaba el capítulo. Pero ahora te muestran 14 líneas argumentales. Sí. Y eso es interesante porque cómo las personas pueden seguir ese hilo, ¿no? De tanta información que es bastante, en el tiempo es complicado y nada, digo, la tele ya no es el chupeteo, digo, es como que te hace pensar y te hace pensar mucho. No, eso que estás diciendo me hace pensar en una imagen, una computadora prendida y tener muchas ventanitas abiertas, ¿no? Estás prestando atención a todas las cosas. Pero yo creo que, hablando, o sea, sobre la narrativa del futuro, creo que no se va a llegar a una unificación del campo. No va a haber una narrativa, va a haber muchas narrativas. Creo que la tendencia es justamente, como te nombraba, todas esas corrientes, por ejemplo, pero aparte corrientes viejas que se siguen practicando. Hoy en día se está editando narrativa pulp igual que antes. Hay editoriales especializadas. Hay escritores que están escribiendo específicamente, relatos pulp, como se escribían en la década del 40, al 50. Y eso más las corrientes que te dije, más la ciencia ficción clásica, por ejemplo, se sigue haciendo. Entonces, me parece que todas esas cosas, lejos de contribuir a que se disperse la ciencia ficción o la narrativa que sea, contribuye a sumar. En la medida en que se pueda capitalizar todo eso, suma. O sea, no es que se va a llegar ni a un campo ni que tampoco se va a desaparecer en aras de una cosa única. Bueno, yo quiero hablar de un tema que me gusta muchísimo, que es la novela policial electrónica. Creo que ahí por lo menos hay un gran terreno a explorar. ¿En qué consiste esto? La novela policial electrónica es una cosa que en primer lugar ocurre en un medio electrónico, por ejemplo en una computadora, que explota cosas como los hipervínculos y que trata de construir lo que mucho antes se había definido como una obra abierta, es decir, una obra en la cual hay muchos posibles finales. Esto se construyó sobre papel muchas veces, más allá del ejemplo de Rayuela y de algún otro ejemplo clásico. Existió toda una colección de cuentos para niños muy famosa que se llamaba Elige tu propia aventura, que lo hacía sobre papel. Era horrible porque uno empezaba a leer y decía, bueno, si quieres seguir el nave pirata, pasa a la página 14, si quieres quedarte acá, bajar a tierra, a la página 16, y si no te importa ninguna de esas cosas, a la 42, ¿no? Y así a cada dos páginas o cada fragmento había que cambiar de página y era insoportable. Pero eso mismo, en un medio electrónico, es automático. Es decir, es fácil hacer el clic y saltar.
yo tengo varios proyectos en este sentido. Primero, uno ya hecho, es decir, tengo un cuento